Egunon, aquí tenemos la guerra fallida de Israel contra el Hezbollah. Un libro que adquirí en su momento y que ciertamente se puede ver que tiene una letra razonablemente amplia, con lo cual tenemos un libro que dura unas 150 páginas, más o menos, en tanto en cuanto habla de este fenómeno como es la guerra del Hezbollah en el año 2006. Un tema interesante bueno, pues esta editorial sacó este libro que me costó sus buenos 12 euros en una situación que, como podemos leer en la parte de atrás, la guerra fallida de Israel contra el Hezbollah. Nunca hubo una guerra más legítima. ¿Mm? Vamos a ver en qué términos habla de este nunca hubo una guerra más legítima. El 12 de julio de 2006, Hezbollah cruza la frontera entre el Líbano e Israel y secuestra a dos soldados. Esta agresión es condenada unánimemente por la comunidad internacional. El gobierno israelí tiene el derecho de su lado y, hecho excepcional, una opinión pública enteramente favorable, presa de una oleada de patriotismo. Todo justifica una reacción de envergadura, pero mezclando indecisión y balandronadas, improvisación e ideología, los políticos y los generales israelíes desaprovecharán una ocasión histórica. Aún peor, a primera vista, el Hezbollah sale reforzado del conflicto y llega el momento de las explicaciones. Renaud Giraud, el único periodista extranjero de medios escritos presente en la primera línea de fuego, en el sur del Líbano, cubrió íntegramente esta guerra asimétrica, acompañando a los soldados de élite del Sahel, el ejército de Israel. Bajo el fuego de los Katyushas de Hezbollah, en primera línea, con las fuerzas de élite de la brigada Golani israelí, presente en las calles desiertas de las localidades del norte de Israel, testigos de excepción de las víctimas árabes israelíes de sus hermanos del Líbano. Bernard Girard da una visión diferente de una guerra mal contada. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que quiero contar a propósito de este libro que merece ser visto en una oportunidad, porque, como decimos, es una persona que estuvo en primera línea, con lo cual, en principio, tiene algo que contar. Pero digamos que en el lado israelí tenemos una situación, precisamente en ese comienzo del siglo XXI, a pesar de que vamos a incluir el año 2000, en donde la paz es evolucionada, a pesar de que ciertamente tenemos esa situación en el año 1995, en noviembre, a comienzos de noviembre, con el asesinato de Isaac Rabin, a pesar de que la foto más famosa es la de la Guerra de los 6 días, con Ucinarquis y con el señor Moshe Dayan, entrando en la parte vieja de la ciudad de Jerusalén. Es la parte más vistosa en cuanto a Levi Skoll, el primer ministro, no estaba ya ni para escuchar ni nada, y al de no mucho acabaría falleciendo. Que para descanse. Tenemos esa situación en la que precisamente el asesinato de Isaac Rabin hace que el mandato termine el señor Simón Pérez, que habían conseguido junto al señor Arafat el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de Oslo en 1993. Y por lo tanto había una proyección de paz en el momento en el que incluso se establecía la idea de que igual en un futuro cercano Israel podía ser incorporada en la Liga Árabe, lo cual ciertamente habría sido un paso tremendo en la paz, lo cual en parte será subsumido en el futuro, es decir, en el presente actual, con los acuerdos de Abraham a la hora de la vinculación de países árabes a la diplomacia israelí en una guerra de fondo con el ámbito suní dentro del ámbito islámico, con un contendiente que parece liderar a los sunnis, como suele ser tradicionalmente Arabia Saudí, y luego la revolución iraní con los shis, que también tienen presencia en otras ciudades y en otros países, pero el estado shi natural es el estado iraní. Con lo cual tenemos ahí una situación en donde, a pesar de los 3 años que Netanyahu vive, no el hermano perdido en la batalla de la Operación Entebbe, a finales de los años 70, en aquel raid aéreo tan exitoso y memorable. Bibi estuvo 3 años, del 96 al 99, y después volvieron los tradicionalmente dueños, así se conceptualiza
en la primera parte de la historia del país, como son en el antiguo Mapai, el Likud. No, el Likud es el partido de Ariel Sharon, pero digamos que el partido laborista era el de Simón Pérez, el de Ben Gurion, Mapai, y digamos que tenemos el eh, hilo conductor hacia Ehud Barak, que en esos años de 1999, 2001, en este momento, pues tendrá su importancia para la historia. En el año 2000, los israelíes se retiran del sur del Líbano, que habían tenido desde las guerras de frontera de los años 80, con el Líbano. Esta, tenían el sur del río Litani, y digamos que esa franja, unilateralmente y por la paz, se retiran, cosa que no es aceptada por parte de la contraparte. En el año 2005, ya con Ariel Sharon, que ha entrado a ser primer ministro después del suceso de septiembre del año 2000 en las planadas de las mezquitas, en las siguientes elecciones ganan las elecciones precisamente, y es primer ministro. Y en 2005, unilateralmente, como había sucedido en el 82 con respecto al Sinaí, unilateralmente Israel se retira de toda Gaza para no volver ya nunca más. Cosa que tampoco será muy bien vista, en tanto en cuanto se veía como signo de debilidad la retirada del sur del río Litani, de la retirada de Gaza, una situación estratégica porque no había conllevado ningún acuerdo de paz como Camp David en los años 70, o la situación respecto a Jordania en el año 1994. No había habido ningún acuerdo formal que ameritara como contraparte esta evacuación de territorio formalmente israelí por la vía de los hechos. Pero es que precisamente por el lado libanés tenemos esa situación en la que, en el fondo, la situación que ellos llaman los árabes en la Nakba, la situación de la autoexpulsión, porque es un elemento interesante que no amerita ser expuesto en este vídeo como un elemento de profundidad, pero sí un elemento subterfuge a la hora de conceptualizar, porque querían echar a los judíos al mar en la guerra de independencia de 1948. Ya estamos con 1800, sí, las alillas empiezan con los programas en el final del siglo XIX, comprando a los judíos las tierras más infértiles a precio de oro, cosa que sucederá en los primeros 50 años de no existencia de Estado de Israel, pero sí existencia de una comunidad de Estado-nación creciente y en formación, hasta ser conceptualizada a través de los preceptos de Theodor Herzl y del sionismo en el año 1948, como podemos ver en el libro Éxodo. Pero bueno, dejando de lado Éxodo y a Leon Uris, tenemos una situación en 1948 en la que prefieren quitar a la población que hay intermedia para poder llevar a cabo las operaciones militares de una manera más solvente. Y esto evidentemente lleva a que cuando Israel se gana el derecho a la existencia, cosa que le habían negado, incluso negando la división votada en Naciones Unidas, mm, estos siguieron viviendo en los campos de exterminio. Sí, campos de exterminio porque prácticamente les dejan como si fueran parte de despojos humanos, porque jamás han permitido que esos campos se restauren en tanto en cuanto esa población sea incorporada a la población de los países. No, no, los campos siguen estando en el mismo lugar donde se instauraron en el año 1949. Es vergonzoso para los países árabes, sobre todo con Jordania, por ejemplo, que tiene un 40% de población palestina. La situación con los palestinos es horrible, prácticamente de apartheid en los países árabes, esos que desde el año 48 hasta el año 68 habían eliminado 1 millón de judíos expulsándolos del país, ya sea desde Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y algunos países del Magreb, porque estábamos hablando de Magreb, Masret, toda la zona del norte de África y de Oriente Medio. Por tanto, ahí tenemos esa situación en tanto en cuanto Líbano, al recibir árabes en la situación del nacimiento de Israel, empieza a desequilibrar su antiguo equilibrio poblacional y demográfico,
hasta el punto de que en principio, en los años 60 y 70, sería la Suiza de Oriente Medio, la París de Oriente Medio sería Beirut, capital del Líbano, em, pero la cosa empieza a degenerar en tanto en cuanto en el año 70 sucede la expulsión de la alta dirigencia de la Organización para la Liberación de Palestina de Jordania, porque ya estaban fastidiando bastante, y como digo, eran el 40% de la población, con lo cual es un problema de seguridad interna del Estado jordano, y son enviados a Líbano, en donde empieza poco a poco el mismo fenómeno, en donde desde el ámbito fronterizo con el Estado de Israel, lo que llaman la entidad sionista, pues empiezan a tener problemas hasta el punto de que en los años 80 ya habrá una desestabilización total que ameritará la intervención del Estado de Israel para tratar de resituar las fuerzas internas a la hora de poder resignificar un país que en principio había sido cristiano, cristiano maronita, y había habido, sí, había musulmanes, pero lo mismo que había la conceptualización de que Israel era estado judío, el Líbano era un estado mayoritariamente cristiano, a través de, por ejemplo, fuerzas que luego en Siria, en Irak, se fundarán a través de un antiguo cristiano como es el partido AAZ en sus dos vertientes, a pesar de que este partido es en buena medida un socialismo panárabe de la tradición fallida y fracasada de Nasser, de Sadat, sobre todo de Egipto y todo esto, que luego recogerá en cierta medida, mezclándole un poquito el tema islámico, el coronel Gaddafi en Libia, y habrá otros, general Zia en Pakistán, en la misma época. Con lo cual, ciertamente, hay mucho mare magnum y mucha tortilla. Con lo cual, el Líbano, en esa circunstancia, se va desequilibrando y a través de Irán, que ya ha tenido su revolución en 1979 por dejación de Occidente, digamos que empieza a meter la mano no solamente con chiíes, sino también con suníes cuando es necesario. Por ejemplo, el Hamas, que luego acabará teniendo importancia en Gaza. El Hamas, y en este caso el Hezbollah, tendrán links, vínculos con el Estado iraní. Hasta el punto de que luego, en los años 90 y en el comienzo del siglo XXI, será un Estado dentro del Estado, teniendo una importancia capital. Lo cual, a través, en principio a través de Siria, pero luego directamente, porque vemos como en el año 2005 Rafik Hariri será asesinado, antiguo, recientemente salido de ser primer ministro, será asesinado y reaccionará el pueblo libanés a la hora de expulsar definitivamente a los sirios, a las tropas sirias del ámbito del Líbano. Con lo cual tenemos una situación de desestabilización en el Líbano. Tenemos una situación en donde precisamente han desaparecido las tropas sirias para lo bueno y para lo malo, con lo cual en el año 2006 tenemos una situación en la que Israel se percibe un poco como débil. ¿Ha visto la situación de respecto al nobelicismo? Porque desde el año 1948 tenemos una guerra que involucra a Israel, en la guerra de independencia en 1948, en 1956 en la crisis de Suez, en el año 1967 en la guerra de los 6 días, en el año 1973 en la guerra de Yom Kippur, y en los años 80 tenemos la situación respecto a el Líbano, y en el año 1987 el tema de la primera intifada. Lo cual ciertamente amerita que cuando los años 90 llega la época de paz, a pesar de que, y es importante decirlo, cuando luego hemos tenido atentados en París, el Bataclan, en Niza, en Berlín, en aquel mercadillo navideño, cuando hemos tenido Atocha el 11 de marzo, tenemos Londres el 7 de julio, tenemos unas fechas en las que debemos recordar que precisamente un Estado en el Oriente Medio, en los años 90, entraban los terroristas, mujeres embarazadas con chalecos explosivos, niños también, y un montón de suicidas en pizzerías, en peluquerías, en discotecas, en centros comerciales, que entraban, detonaban, y a cuantos más se lleven por delante, mucho mejor. Es decir, ese Estado, que se llama Israel, fue pionero en esta triste acepción de pionero en estas
realidades de los atentados suicidas para con la población civil, lo cual evidentemente para cierta población que está dispuesta a justificar cualquier cosa lo pasó por alto, y los israelíes estuvieron dispuestos a poner la otra mejilla y ignorar en cierta medida estas cosas, en tanto en cuanto el gobierno se ocupaba de esto, incluso en el momento del siglo XXI, cuando Ariel Sharon intentó hacer la valla de protección con el territorio de donde salían estos terroristas para impedir esta situación tan dramática. Pero ciertamente, tenemos una sociedad que no quiere más guerra, que está muy occidentalizada en los términos de posmodernidad que algunos denuncian ahora. Y tenemos una situación en la que en el lado contrario hay una disponibilidad porque la ausencia de poder lleva a que el poder de otro tipo trate de llenar ese hueco y no siempre tiene que ser para bien, que es lo que pasó, la confluencia tanto de la debilidad estratégica de Israel en el año 2006 como la fuerza que tenía adquirida del año 2005-2006 ya públicamente en el Estado libanés, como es el tema del Hezbollah. Por tanto, ese pasado, la leyenda de los grandes tigres de la guerra que habían hecho sobrevivir al Estado israelí, sobre todo desde los años 80, incorporando la industria tecnológica y de dimensión del ámbito informático. Bueno, pues había generado una confianza en las altas instancias que estaba por encima de las posibilidades. Hasta el punto de que, bueno, tenían a cualquier pequeño chispazo, como fue este secuestro y asesinato de dos soldados israelíes, bueno, pensaron, bueno, este es el momento, podemos dar aquí la puntilla, pero no fueron capaces sino de llegar a un armisticio al final de esta pequeña guerra, en donde, bueno, pues sí, bueno, empezaron mal y fueron empezando a retornar las cosas, pero no, en cierta medida fue un momento difícil esta guerra fallida de Israel contra el Hezbollah. Difícil porque demostró las carencias del ejército israelí y del Estado israelí, pero sin ser una derrota catastrófica, puede tomarse como un elemento beatífico, sí, tiene sus momentos positivos, en tanto en cuanto podemos decir que fue una llamada de atención, un wake-up call, una llamada para despertar. Despertar las conciencias, despertar al gobierno, despertar al ejército, despertar a no dormirse en los laureles por la circunstancia del pasado. Sí, el pasado fue muy bien y permitió la existencia del Estado de Israel en el siglo XXI. Permitió que los israelíes disfruten de una democracia en Oriente Medio. Eso es completamente cierto. Pero, y este pero es importante, eso no es para siempre. La lucha por la libertad se da todos los días, y eso significa que hay que combatir a los enemigos de la libertad en donde estén, en donde se encuentren, con la mejor de las voluntades y con las mejores herramientas. Por eso acabó creándose la cúpula de hierro como elemento que frena muchos de los ataques desde Gaza y desde el ámbito de Judea y Samaria, también desde el ámbito del río Litani hacia el sur, donde están las bases del Hezbollah, a la hora de establecer un marco de protección a todos los ciudadanos israelíes. A todos. Ya sean de creencia islámica, de creencia cristiana, de creencia judía, ya sean de etnia árabe o sean de etnia hebrea. Hasta el punto de que es el único lugar donde es posible tener una libertad tan amplia, donde hay una lista árabe, una lista conjunta, que se llama así. Hubo un presidente del Tribunal Supremo que era de origen árabe y hay muchos altos cargos en la administración y en las instituciones que son de etnia árabe. Por lo tanto, se puede decir de que la única democracia de Oriente Medio merece consideración y respeto. Por tanto, merece la pena leer este libro, en tanto en cuanto es la crónica de ese momento en donde las fuerzas de Israel y el gobierno de Israel se dieron cuenta de que, ojo cuidado, porque hay que renovar el arsenal, tanto el material como el ideológico, a la hora de mantener activo el deseo de supervivencia y la llama
de la conciencia del Estado de Israel. Y sin más, es que ricasco, auguro bat, bet y helpia.